Antes de que la oscuridad la envolviera por completo, Yulixa Tolosa llegó a susurrar sus últimas palabras. Horas antes había entrado con total tranquilidad a un quirófano clandestino buscando un cambio en su vida. Fuera, su amiga Amalia esperaba, sin saber que el personal lavaba las sábanas ensangrentadas y planeaba una huida perfecta. Hoy vamos a revelar los chats ocultos, las mentiras de una clínica con dos caras y el horror de un procedimiento que las autoridades terminaron catalogando como un auténtico asesinato. Poneos cómodos porque esta historia te demostrará que el peligro más letal a veces se esconde detrás de una fachada perfecta. Era un miércoles 13 de mayo del año 2026 en Bogotá, cuando Yulixa Tolosa, de 52 años, llegó esa mañana a un local llamado Beauty Laser. Este local quedaba en el barrio Venecia, al sur de la ciudad. También hay que mencionar que en ese momento la acompañaba su gran amiga llamada Amalia. Ella simplemente fue hasta ese lugar para darle su apoyo, sin pensar todo lo que se vendría después. Yulixa firmó unos papeles y a las 8:10 de la mañana entró al quirófano para hacerse una intervención que se llama lipólisis láser, un procedimiento que usa energía láser para destruir y eliminar grasa de zonas específicas del cuerpo. Hay que entender que esa cirugía, en el caso de que se realice de manera correcta, y con esto me refiero en una clínica de verdad, con un médico certificado, con un anestesiólogo presente y con todas las condiciones de higiene, cuesta alrededor de 9 millones de pesos en Colombia. Estamos hablando aproximadamente de $2.500, pero en este lugar, en Beauty Laser, cobraban casi la mitad. Y os preguntaréis el por qué. De algún modo, tenían que abaratar los costes y más adelante vamos a ver en dónde recortaban precisamente para poder cobrar la mitad de lo que otros locales que sí estaban certificados cobraban en Colombia. De cualquier forma, a Yulixa le habían dicho que el procedimiento duraba 2 horas y sin embargo se terminó extendiendo toda la mañana. Sobre la 1 de la tarde, alguien del local salió a avisar a Maya, su amiga, que ya habían terminado y que podía pasar a ver a Yulixa, pero lo que Amalia encontró cuando entró no se parecía nada a una persona saliendo tranquila de una cirugía, porque Yulixa estaba desorientada, no se podía sostener sentada, hablaba sin coherencia y tenía la piel pálida y los labios morados. Y este último detalle es muy importante, ya que tener los labios morados significa algo que los médicos llaman cianosis. Dicho de otra manera, es una señal clarísima de que el cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno, y Amalia lo vio enseguida y exigió que la llevaran a urgencias. Pero la gente del local le dijo que no iban a hacer eso, que eso supuestamente era normal. Eran los efectos de la anestesia y que ella tenía que esperar con paciencia. Y para colmo, en vez de ayudarla, metieron a Yulixa una dosis más de ketamina directo al suero, que es un anestésico fuerte de uso muy controlado y que sin un anestesiólogo vigilando y sin medir los signos vitales puede hacer que dejes de respirar. El argumento que le dio la clínica para justificar el deplorable estado en el cual se encontraba Yulixa fue que ella se estaba quejando de unos dolores muy fuertes y que por eso ellos, desde su conocimiento y profesionalidad, le recetaron esta anestesia para que ella no tuviese tantos dolores. El problema es que no estamos delante de unos profesionales cualificados, sino que estamos en una clínica donde no había una legalidad, profesionalidad y tampoco había un servicio de conocimiento, por lo que Yulixa estaba corriendo peligro, su vida corría peligro. Fue a las 4 de la tarde donde Amalia vio por última vez a su amiga Yulixa, la cual le dijo una frase que a Amalia se le quedaría por y para siempre en la cabeza. Amiga, yo voy a dormir un poquito. La gente del local le pidió a Amalia que saliera, que Yulixa se iba a quedar en observación esa noche y de paso le pidieron que fuera a buscarle ropa limpia porque la suya se había manchado de sangre y también le pidieron unas medias especiales para la circulación. Amalia salió a hacer esos recados que le habían dicho desde la clínica y no fue hasta las 7 de la tarde cuando volvió al local y para su sorpresa se encontró que la puerta estaba cerrada, que las luces estaban apagadas y que no había señales de vida en la clínica. Recordemos que solo habían pasado unas escasas 3 horas desde que Amalia vio por última vez a Yulixa, por lo que ella, de golpe,
Se alarmó también porque vio una situación muy rara detrás de este suceso, a lo que ella directamente empezó a contactar con los familiares. Pero antes de entrar en todos los detalles de lo que pasó esa noche, quiero contarte rápido quién era Yulixa. Yulixa nació en Tame, en el departamento de Arauca, al oriente de Colombia, y desde muy chica le tocó aprender a valerse por sí sola, porque su madre biológica la había entregado prácticamente siendo apenas un bebé, y otra familia fue la que terminó criándola. Ya de mayor se fue para Bogotá, donde armó toda su vida desde cero. Vivía sola, sin esposo, ni tampoco tenía hijos, y con los años había montado su propio salón de belleza. La gente del barrio la recuerda como una mujer trabajadora y servicial. Lo de la cirugía no se lo contó a nadie de su familia. Era algo que iba a manejar solo con sus amigas más cercanas, y eligió ese lugar porque varias conocidas habían hecho lo mismo ahí y les había ido bien. En principio no habría problema. Se cree también que ella había elegido realizarse ese procedimiento en ese lugar por el bajo costo con respecto a otros lugares similares que tenían precios más altos. Pagó 3,8 millones de pesos por adelantado, aproximadamente unos $1.000. Yulixa entró totalmente confiada a la intervención, más sabiendo que a costa de las tecnologías y de todos los avances que hemos tenido últimamente, este tipo de intervenciones eran muy comunes y que por lo tanto no tenían ningún tipo de complicación. Y aquí nos hacemos la pregunta que me imagino que vosotros también os estáis haciendo en este momento, y es ¿qué clase de lugar era este? Bueno, Beauty Laser no era un lugar improvisado, y eso es justamente lo que lo hacía tan peligroso, porque tenía fachada. Tenía redes sociales activas, tenía lista de precios, tenía clientela fija. Es decir, que se veía desde afuera como un negocio totalmente normal. El detalle es que legalmente estaba registrado como una peluquería, no como una clínica. Así que era una peluquería legalmente que estaba haciendo cirugías. La dirección oficial registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá era en el barrio Lac Chucua, en la localidad de Kennedy, pero el lugar donde operaban realmente era el barrio Venecia en Tunjuelito, al sur de la ciudad. Esta duplicidad de direcciones, como confirmarían después las autoridades, es una estrategia habitual entre clínicas clandestinas. Si el distrito cierra una dirección, el negocio ya tiene otra registrada desde la cual puede volver a operar. El negocio se había armado en el año 2024 y la dueña, con el 70% de la sociedad, era una mujer de 30 años nacida en Venezuela llamada María Fernanda Delgado. El local estaba siendo gestionado por su pareja, un hombre llamado Edinson Torres, y el que hacía las cirugías era otra persona también de nacionalidad venezolana llamado Eduardo David Ramos. Y hay que decir que con este hombre, con Eduardo, es cuando la cosa se pone mucho más turbia, ya que llevaba 8 años en Colombia y, según contó un amigo suyo, había empezado su vida en ese país trabajando de camarero en restaurantes. Después se metió al mundo de la salud por el lado de los trámites de aseguradoras y al mismo tiempo se dedicaba a la barbería, todo sin formación certificada. Se descubrió que en Venezuela él se aparecía como médico cirujano. Estaba registrado, aunque la Fiscalía colombiana seguía investigando si ese título era válido y si servía en Colombia, pero más allá de eso, lo que concretó era una sola cosa, y es que estaba haciendo cirugías en un local que legalmente era una peluquería. Ahora, ¿cómo era este lugar por dentro? Según los datos de una paciente que después habló con los médicos, dijo que ahí dentro no había quirófano, que los procedimientos se hacían en un cuartito, sin monitores, sin equipos para responder a una emergencia, sin nada que diferenciara ese cuarto de cualquier habitación. Sin embargo, Beauty Laser tenía redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, y era allí donde creaba sus promociones para captar a más clientas, e incluso utilizaba el boca en boca o la fe, digamos, de otras clientas que habían participado en estas intervenciones para captar a más mujeres, a más amigas, a más compañeras, para que fuesen a su clínica justamente a hacerse ese tipo de intervenciones. Según las informaciones, llegaron a ser, durante el último mes antes de que sucediesen los hechos, unas 90 mujeres las que acudieron a hacerse cualquier tipo de intervención dentro de esta clínica, lo que personalmente me resulta una cantidad de personas bastante alarmante debido a la profesionalidad de la clínica. Además, muchas personas, extrabajadores y extrabajadoras de esta supuesta clínica, acudieron a la policía para contar las condiciones tan nefastas en las cuales se encontraban los clientes y que no había ningún tipo de supervisión y que todo era muy precario. Pero había algo más que en ese momento todavía no se sabía, y es que Beauty Laser no estaba sola.
sino que era parte de una red porque había otra sede al norte de Bogotá con otro nombre, pero estos dos locales estaban conectados a la misma operación porque compartían el mismo número de WhatsApp para agendar a clientes. También tenían la misma publicidad y hasta el mismo personal médico que se movía de un local a otro. Cuando el nombre de Yulixa empezó a sonar en las noticias, los dos locales hicieron exactamente lo mismo al mismo tiempo, que fue cambiar los carteles, borrar las redes sociales, específicamente las cuentas de Instagram, y también apagaron los teléfonos para borrar cualquier huella de su existencia. Para rematar, luego de todo esto se descubrió que las autoridades ya habían intentado entrar antes a ese local. Incluso la alcaldesa de la zona reconoció públicamente que sus funcionarios habían querido inspeccionar el lugar en varias ocasiones y que siempre les habían impedido el paso. El Departamento de Medicina Legal confirmaría que Yulixa fallecería un poco más tarde de las 4, es decir, aquel 13 de mayo a las 4, cuando Yulixa vio por última vez a su amiga Amalia. Todo esto pasaría mientras Amalia se iba a hacer los recados, a buscar la ropa y a buscar esas medias para la circulación, y de mientras la clínica le daría esa paz, esa información a la familia de Yulixa conforme ella se encontraba bien, lo cual era mentira. Decían que la estaban controlando médicamente, que la estaban observando a través de las cámaras, pero todo eso era mentira. Al fin y al cabo, lo que estaban haciendo es tiempo para poder tapar todos los sucesos. A las 7:24 de la noche, las cámaras de seguridad del barrio captaron la imagen que después sería central en la investigación, que fue la de dos hombres saliendo del local con Yulixa a rastras, cada uno agarrándola de un brazo con los pies sin tocar el suelo, para meterla en un vehículo que era de la marca Chevrolet y del modelo Sonic color gris. De hecho, un testigo que estaba esperando el bus muy cerca de ahí contó que vio que primero intentaron meterla en el maletero del vehículo y que después la pusieron en el asiento de atrás, y por si fuera poco, cogieron el móvil de Yulixa y se pudo comprobar que alguien que trabajaba en esta clínica al parecer empezó a escribir en el WhatsApp de Yulixa a sus amigas diciendo cosas como «voy a casa», «tengo sueño», como si fuera que Yulixa estaba escribiendo. También en otro momento supuestamente Yulixa había mandado un mensaje de WhatsApp diciendo que ella estaba de camino al hospital, algo que nunca pasó porque en ese momento Yulixa ya no podía escribir nada. Aparentemente en esos momentos Yulixa había perdido totalmente el conocimiento y fue en ese momento cuando los tres sospechosos se dieron a la fuga, no sin antes limpiar todas las pruebas, coger todas las pertenencias de Yulixa y sobre todo desconectando las cámaras para que la policía no pudiese tener pruebas ni rastrear todo lo que había sucedido en ese local. Y como tampoco las amigas de Yulixa recibieron respuesta después de esos mensajes que recordemos que supuestamente envió Yulixa, empezaron a llamar a los bomberos, a la policía, ya que no tenían noticias de ella, así que ellos se encargaron de ir al local e intentar abrir y descubrir un poquito pues qué es lo que había pasado en esa escena. Adentro encontraron la escena ya alterada, pero también un par de cosas claves, porque sobre un escritorio estaba la historia clínica de Yulixa con el sello y la firma del lugar donde estaban anotadas las dosis que le habían puesto y el procedimiento que le hicieron. Es decir, esto era prueba escrita de todo, y al subir al segundo piso encontraron lo más escalofriante. Encontraron a otra mujer de 34 años que estaba encerrada bajo llave, que llevaba 2 días ahí dentro, después de hacerse una cirugía parecida a la de Yulixa. Ella estaba sola, sin atención médica y sufriendo. Por suerte ella sí pudo sobrevivir, diciendo que ella misma sentía que se estaba por morir, porque le habían dejado encerrada para que no saliera a contar cómo funcionaba el lugar. Esa mujer sobrevivió y su testimonio terminó siendo clave para este caso. A partir de ahí empezó la persecución porque Eduardo, el que hacía las cirugías, había cogido un vuelo de Bogotá a Cúcuta y de ahí cruzó la frontera a Venezuela. Mientras tanto, María Fernanda y Edinson se fueron por tierra en el mismo Chevrolet Sonic, donde habían transportado el cuerpo de Yulixa en el asiento trasero. Condujeron hasta la madrugada por rutas secundarias y en algún punto de una zona boscosa de Cundinamarca, a unos 100 kilómetros de Bogotá, dejaron el cuerpo tirado a un lado de la carretera y siguieron conduciendo. Para que las cámaras de las vías no reconocieran el vehículo, le habían hecho unas manchas de pintura verde por encima, de manera muy improvisada, como unas manchas para que no coincidiera con la descripción que ya andaba circulando por las redes. 6 días después, el vehículo apareció abandonado cerca de Cúcuta, todavía con las manchas de pintura, y cuando la policía llegó había 2 hombres en ese lugar intentando llevarse este vehículo, que eran 2 venezolanos vinculados a los dueños de la clínica. Uno de ellos era tío de María Fernanda, así que los capturaron en ese momento. Al día siguiente, el 19 de mayo,
la policía hizo una extensa búsqueda en el kilómetro 46 de la vía Apulo-Anapoima, hasta que finalmente fue encontrado el cuerpo de Yulixa en una zona boscosa. Y ahí el alcalde de Bogotá ya no habló de una mala praxis médica, sino que usó una palabra mucho más dura. Después de saber toda la información, él dijo que esto había sido un asesinato. La causa de la muerte es de las cosas más impactantes de todo el caso. Al principio se habló de una embolia pulmonar, que es un taponamiento de una arteria de pulmón, una de las complicaciones posibles cuando una cirugía de esta magnitud se hace mal. El informe final de la autopsia que le hicieron a Yulixa determinó que tenía heridas internas bastante graves y que parecían hechas con un objeto punzante. Tenía un total de 11 heridas hechas con instrumentos cortopunzantes, que en cualquier caso suena como una descripción exacta de una persona que sufrió apuñalamientos. Pero en este caso las heridas fueron dadas por la mala praxis de estas personas, ya que utilizaron materiales que no estaban homologados y a través de las técnicas también que utilizaron para quitar la grasa en la intervención hicieron microcortes y cortes bastante serios. El informe describe que fue un fallo respiratorio y una pérdida de sangre tan brutal que el cuerpo prácticamente quedó sin sangre en venas ni arterias. Los que estaban en ese lugar decidieron no llamar a nadie que pudiera intentar salvarle la vida. En cambio, hicieron todo lo posible para ocultarlo. Así se activaron las alertas de la Interpol y en cuestión de horas capturaron en Venezuela a María Fernanda y a Edinson, que iban viajando con sus 2 hijos pequeños. Y ese mismo día cayó también Eduardo, el cirujano. Llegados a este punto, realmente es bastante escalofriante la manera en la que María Fernanda escribía a su tío a través de WhatsApps, con una manera bastante particular de dirigirse a Yulixa. No decía nunca su nombre, sino que se refería a ella con el término "lo que se te ha perdido", porque de esta manera en cualquier momento, si la policía pinchaba sus conversaciones o lo utilizaban como una prueba, una posible prueba, realmente no estaban mencionando directamente a Yulixa, por lo que podían sujetarse a esa excusa, digamos. María Fernanda le mandaba instrucciones de usar números nuevos, de no llamar directamente y de taparse la cara. Según los investigadores, la orden para mover el automóvil habría sido dada por María Fernanda a su tío. Supuestamente le ofreció unos 800.000 pesos para cubrir los gastos de transporte y movilización del vehículo. Hasta este punto ya quedaba bien claro que aquello lo hicieron con alevosía, con todo el esfuerzo de encubrir el asesinato. Aun cuando ya estaban detenidos y empezaron a hablar, confesaron que Yulixa había estado con signos vitales durante varias horas después de la cirugía, es decir, horas en las que le podrían haber llevado a un hospital y quizás salvarle la vida. Y María Fernanda llegó a decir una frase tremenda, que fue la siguiente: cuando la sacaron en el vehículo, ella todavía respiraba. Y según uno de los testimonios, las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que estaba arrepentida de haberse hecho la cirugía y que sentía mucho dolor en la espalda. Y en medio de todo esto apareció una persona que hasta ahora no había sido nombrada, pero que para la fiscalía es una de las piezas centrales, que es el anestesiólogo al que conocen por el alias de Dr. Leo, un hombre que hoy sigue prófugo. Según la investigación, fue él quien recibió a Yulixa y fue él quien, con la paciente ya deteriorándose, anotó falsamente en la hoja clínica que la mujer toleró el procedimiento y que salió sin complicaciones. La propia hermana de María Fernanda contó en una entrevista lo que su hermana dijo que ocurrió el día del hecho. Dijo que cuando vieron que Yulixa todavía tenía signos vitales, alguien había pedido que llamaran a una ambulancia, pero el anestesiólogo respondió que no. Y según ese mismo testimonio, su lógica era una frase: sin cadáver no hay delito. Según las versiones que da María Fernanda, una de las implicadas, dice que Dr. Leo les apuntó y les amenazó con un arma para que no ayudasen a Yulixa, porque en ese momento María Fernanda confirmó que Yulixa sí que tenía signos vitales de seguir viva y que intentó ayudarla, pero que este se lo impidió de todas las maneras posibles. En cuanto a los demás, hay un detalle que complica todo, porque la Constitución de Venezuela prohíbe extraditar a sus ciudadanos, lo que significa que estas 3 personas capturadas en territorio venezolano podrían terminar siendo juzgadas allá y no en Colombia, con el riesgo de recibir penas mucho más bajas de las que les tocaría por algo de esta gravedad en suelo colombiano. Los 2 hombres capturados intentaron recuperar el vehículo, este Chevrolet, en Cúcuta. Jesús Hernández y Kelvis Sequera van a tener que responder ante la justicia por presunto ocultamiento, alteración y también destrucción de pruebas. Y aquí llegamos a lo que para mí, por lo menos, es lo más importante de toda esta historia,
porque lo de Yulixa no fue un accidente extraño ni algo que nadie podía ver venir, sino que estos lugares clandestinos son clausurados por una semana, luego cambian de nombre y a los pocos días están operando de nuevo como si nada, que es exactamente lo que era Beauty Laser, un negocio que durante más de 2 años funcionó con redes sociales, publicidad y personas que captaban clientes nuevos en el barrio. Entre enero de 2025 y mayo de 2026, la Secretaría de Salud de Bogotá había recibido 282 quejas relacionadas con procedimientos estéticos, de las cuales 194 estaban vinculadas con sitios clandestinos o no habilitados. Es decir, lo que le pasó en ese sitio a Yulixa no era información nueva, no era un problema que nadie conociera. Lo que sí se consiguió con esto fue sacar a la luz estos sitios clandestinos que llevaban décadas funcionando. Yulixa Tolosa había entrado el 13 de mayo a hacerse algo que miles de personas se hacen cada año, confiando en un lugar que por fuera se veía normal, con fachada, con redes, hasta con reseñas de otras clientas. Y la frontera entre lo seguro y lo letal era invisible desde afuera, porque nadie que tenía la obligación de cerrar esas puertas lo hizo a tiempo. Yulixa fue la que no pudo salir de ahí con vida. Hasta aquí el caso de hoy. La verdad es que sabe mal que Yulixa confiase en las manos equivocadas y que además todo estuviese tan bien hilado, ¿no?, entre clientas, publicidad, por lo que yo verdaderamente creo que jamás tenemos que confiar en este tipo de negocios que tienen precios más bajos, porque al final lo barato acaba saliendo muy caro. Y espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en comentarios vuestras opiniones acerca del caso y nada, espero que os guste y que nos vemos en el siguiente vídeo.